Muy bien, en este momento nos encontramos explorando el tema de la independencia de Colombia, los antecedentes y las consecuencias. Mucho gusto, les habla la profesora Ay y en este momento vamos a conocer un poquito más sobre la independencia de Colombia. Muy bien, tenemos que empezar por el principio. ¿Qué fue lo primero que pasó antes de llegar a la independencia? Pues nosotros, como muchos pueblos aquí en América, éramos un pueblo indígena, un pueblo puro, un pueblo trabajador, un pueblo muy rico, muy inteligente y que vivía en paz y armonía con la naturaleza y con sus semejantes. Tenían sus propias reglas, tenían sus propias maneras de ser y de pensar. Todo esto se vio interrumpido gracias a la invasión y a la violencia con la que arribaron a nuestras tierras los españoles. Los españoles llegaron aquí en busca de saquear, de robar, de tomar todo lo que pudiera a ellos servirles, sin importar las muertes que eso ocasionara a su paso. En ese caso, eh, hubo puntos positivos para nuestra población y puntos desgraciadamente negativos. Como punto positivo, tenemos que una de las características más importantes de algunos pueblos aborígenes fue su capacidad de resistir el proceso de conquista. La conquista fue un proceso muy largo y muy violento, muy sangriento, y nuestros indígenas, que estaban acostumbrados a vivir en paz y en armonía, tuvieron que tomar armas y tuvieron que defenderse de la manera en que podían. Los Tairona, que son parte de la familia Caribe, habían realizado grandes obras de ingeniería en piedra. Aquí vemos una imagen de esos hermosos caminos y hermosos lugares que ellos construyeron en piedra. Y a la llegada de los españoles pudieron replegarse, es decir, pudieron irse hasta allá y disminuir el impacto de enfermedades como la fiebre amarilla y la malaria. Además, fueron grandes guerreros y opusieron resistencia a dominio español durante varios siglos. De esta manera, ya vemos que los españoles no solamente llegaron con armas físicas como lanzas y de otro tipo de armas, sino que también trajeron una gran cantidad de enfermedades que, como eran nuevas para nuestra población, los atacaron en una gran medida. En la época de la conquista, todos los pueblos indígenas sufrieron porque no estaban preparados para resistir esas epidemias que llegaron de Europa, además de la escasez de alimentos. Claro, todos estaban en lucha, en pelea, no estaba haciendo todo normalmente acontecido y por eso escaseaba, o sea, no había alimentos y habían unas terribles condiciones de vida para estos hermanos mayores, nuestros indígenas en esa época. El saqueo y las terribles condiciones de vida a las que fueron sometidos, generando uno de los genocidios más implacables de la historia humana. Aproximadamente el 95% de los indígenas fueron violentamente exterminados por los españoles en los primeros 100 años de la conquista. Es decir, desgraciadamente nuestros hermanos mayores fueron cruelmente asesinados y ellos no pudieron equipararse al poder de lucha con el que venían los españoles. Muy bien, este proceso de la conquista fue violento en varios niveles. También funcionó como una empresa privada. Por esto, los indígenas y más adelante los africanos, claro que sí, fueron obligados a trabajar, a cultivar y a explotar las minas. Todo eso era un trabajo forzoso que solamente hacían los indígenas y los africanos. Claramente los españoles dirigían, mandaban y los sometían. La corona española cobraba impuestos a los colonizadores, pero no financiaba las expediciones, es decir, estos viajes que permitían a estos hombres violentos llegar desde España hasta nuestras tierras. Lo que llevó a los españoles en tierras americanas a endeudarse y posteriormente a saquear con el anhelo de regresar ricos a España.
ellos se les fueron los ojos viendo que nuestros indígenas trabajaban el oro y trabajaban con recursos naturales demasiado importantes y preciosos. Muy bien, a mediados de 1812, la corona española sintió los primeros síntomas de rebelión. Claro que sí, pero la Nueva Granada no era el único escenario donde la revolución comenzaba a gestarse. Esto es, que nuestro territorio era la Nueva Granada en aquella época, pero así tan lejanos ya sabíamos que estaban gestándose la rebelión y la revolución en otro tipo de lugares de nuestro planeta. Es así que los primeros fueron los habitantes de Norteamérica que se rebelaron contra Gran Bretaña, dieron paso al nacimiento de los Estados Unidos, y esto lo hicieron a través de la revolución de las 13 colonias. Muy bien, también en Europa sucedió la Revolución Francesa, y aquí comenzaba a germinar y con ella la filosofía de las luces. En la tierra suramericana se mezclaba todas las razas, y entre criollos, mestizos, mulatos, indios, negros y zambos, la revolución empezó a gestarse. Es así que la publicación de los derechos, de la Declaración de los Derechos del Hombre, que Antonio Nariño había hecho en 1794, comenzó a tomar fuerza entre la población, que asumía cada vez más como propio el derecho de la libertad. Es decir, que a estas personas que no tenían libertad no solamente se las quitaban al no permitirle hacer cosas propias de su libertad, sino que en su mente les hacían creer que ellos tenían ese rango tan bajo. Ellos no podían, no tenían derecho a sentir esa libertad que es un derecho para todos. Así, los defensores de la independencia comandaron la primera etapa de guerra que se dio entre 1810 y 1816 a lo largo de todo el territorio de la Nueva Granada. El pueblo comenzó a levantarse en armas, dirigido por seguidores de Simón Bolívar. Varias regiones se declararon independientes. Esto les costó sangre, lucha. Y por entonces se dieron algunas de las batallas más importantes entre españoles y mestizos. En 1812, en algunos registros dice que en 1813 se peleó la batalla de Cúcuta, que sería crucial para la independencia de nuestro hermano país Venezuela, que en ese momento, ya saben, hacía parte de la Nueva Granada. Simón Bolívar, al mando de 400 hombres, se enfrentó a un ejército de 800 españoles, y aunque los sobrepasaban en número, pudo librar los valles de Cúcuta. Durante esos primeros años se lucharon cerca de 150 batallas, alcanzando la independencia en varios lugares del territorio. Los simpatizantes de la libertad, todos aquellos que estaban apoyando la libertad, comenzaron a adquirir cada vez más poder, eran más respetados. El pueblo los seguía y los veía como una esperanza. Sin embargo, en 1816, los españoles reiniciaron un nuevo proceso. Muy bien, este proceso lo llamaron la Reconquista y fue encabezada por una persona muy importante, no positivamente, pero muy importante en esa época, que sería el español Pablo Morillo. A él se le conoce como el pacificador. Y esta persona en realidad de pacífico no tenía nada. Así como muestran las imágenes, tras de su llegada vino muerte, y a toda aquella persona que manifestaba estar de acuerdo con las ideas de independencia, pues era abatido. También se dieron los fusilamientos, y estos fusilamientos eran muy importantes para su movimiento, ya que cuando se tomaba a aquella persona
que decía sus ideas de independencia en público, pues asimismo en público la baleaban allí, enfrente de todos ellos, para que les quedara de escarmiento que no debían hablar de este tipo de temas que a la corona española no le satisfacía. Muy bien, gracias a esto se gestó, se resurgió la oposición en la Nueva Granada. También, eh, bajo la mirada de los simpatizantes españoles, en 1810 los independentistas, aquellas personas que estaban allí esperanzados en la independencia, ya estaban planeando una gran revolución. Ya sabemos que teníamos mucha influencia de otras regiones que ya lo habían hecho. La ilustración europea que llegaba a América también vino a fomentar en la cabeza de todas estas personas, que además eran estudiadas, vino a fomentar unas ideas y unos pensamientos políticos que les hace pensar que la libertad y la independencia definitivamente valen la pena. En este momento se gesta lo que es todo el caldo de cultivo que generó un plan que se llevó a cabo el 20 de julio de 1810. Ese plan es un plan hecho de conciencia, donde necesitaban tomar un, eh, una idea, un pretexto para poder sofocar los ánimos y alentar a que todo el mundo se sintiera mal, se sintiera muy abatido por las ideas abusivas del gobierno español, y asimismo pudiera darse lo que tanto se anhelaba, la independencia. Muy bien, entonces el 20 de julio de 1810, en la Plaza Mayor de Santa Fe, y bajo la excusa de la negación de José González Llorente de prestar un florero para el recibimiento del comisario Antonio Villavicencio, entonces los patriotas incendiaron los ánimos del pueblo. Es decir, se tomó ese pretexto de que él no quiso prestar un florero para la llegada del comisario Antonio Villavicencio, y ese pretexto hizo que ellos provocaran a todas las personas que, por cierto, estaban por fuera, ya que era un viernes de mercado. Todos estaban en la Plaza Mayor, estaba muy lleno, y ellos arremetieron contra José González Llorente, tratándole de que menospreciaba a los criollos. Entonces, a punta de abucheos y a punta de persecución, se armó entonces la revuelta. Ya con los ánimos muy alzados de las personas dispuestas a todo, ya todas las personas estaban gritando, anhelando la independencia. Entonces allí se dio el llamado grito de la independencia. El 20 de julio de 1810, Colombia se logra independizar de la corona española. Sin embargo, durante los primeros 6 años de independencia, la armonía social como tal no existió. Y sobre todo la importancia de esto no radica como tal en el hecho de hacer esta revuelta porque en ese momento se fueron afectados, no. Esto cobra importancia porque a partir de este momento nosotros como pueblo tomamos las riendas y echamos fuera a aquellas personas que imponían sobre nosotros sus leyes, muchas veces absurdas. La importancia de este momento, de este día, es reconocernos como seres políticos que no estaban amañados a lo poquito que le podían dar estas personas, sino que buscaban realmente esa libertad, esa independencia. Entonces, todo esto termina
con una independencia de mente, donde se termina sacando al virrey de la ciudad capital de Bogotá. Eh, en Santa Fe él es expulso y de esa manera comenzamos a ser unos sujetos políticos. Ahora más adelante vamos a escuchar un relato de una niña que lo hace de manera autóctona, sin embargo trae en esencia lo que sucede en ese momento. Les quiero recomendar, por favor, revisemos los materiales de estudio y elaboremos las guías que de esta historia vienen. Esta historia es rica y nos recuerda que somos personas pujantes, somos personas importantes. Les deseo éxitos en sus estudios y que un tema más que entre a nuestros corazones y entre a nuestras mentes. Feliz día. Yo pensé que el grito de la independencia era una señora que se llamaba Independencia, que tenía un uñero y se lo habían pisado, y pegó un grito tan grande que todo el mundo lo recordó como el grito de independencia. Pero que va, eso no fue así. Resulta que lo que hoy se conoce como Colombia, antes se llamaba el Reino de la Nueva Granada. Era una colonia de España, o sea que los españoles mandaban acá. Allá en España estaba el rey, y acá en el Reino de la Nueva Granada estaba el virrey y los gobernadores. Pero todos tenían que ser españoles. Los criollos, o sea, los de acá, no podían pertenecer al gobierno y eso a ellos los tenía incómodos, porque aquí ya había gente estudiosa y preparada para estar en el gobierno. Y ahí comenzó la discordia. Los criollos empezaron a aborrecer a los españoles y los españoles empezaron a aborrecer a los criollos. Así que fue el 20 de julio del año de 1810 en que todo sucedió en Santa Fe, lo que hoy se conoce como Bogotá. Ajá, ¿y por qué ese día? Porque ese día era viernes y todos los viernes eran días de mercado. O sea que toda la gente bajaba a la plaza a comprar las cosas. Y estaban en las carretillas vendiendo plátano amarillo y verde, la cebolla, el tomate, el pescado y todo el mundo estaba comprando. Entonces ellos aprovecharon el poco gente para formar el alboroto. Entre los criollos estaban los notables. Era un grupo de personas que eran estudiosas, inteligentes y tenían platica. Estaba el sabio Caldas, Jorge Tadeo Lozano, el señor Villavicencio, los hermanos Morales, entre otros. Y ellos inventaron un plan para hacer coger rabia a los españoles. Por ahí cerquita vivía don José González Llorente. Era un español que tenía un almacén para las cosas de la casa. Vendía floreros, vasijas, manteles, sillarrimas, termos para el café y un poco cosas más. Y cuando don José Llorente vio que venían los hermanos Morales, dijo, carajo, ahí viene la perrata. Entonces uno de los hermanos Morales le pidió a Llorente que le prestara un florero para decorar la mesa del banquete que iban a hacer en la casa del señor Villavicencio. Y Llorente le dijo, ni prestado ni vendido, ábranse del parche porque yo de criollos no gusto. Entonces a los Morales le cayó la gota fría y salieron a la calle y empezaron a gritar, abajo los chapetones, no nos quisieron prestar florero, abajo los españoles. Y empezó a llegar poco gente. Llegaron los mototaxistas, los carretilleros y empezaron a decir que se vayan los españoles, que se vayan, que se vayan. Entonces los notables, aprovechando la revuelta, salieron a conseguir un internet para imprimir el acta de independencia y como se acordaron que en esos tiempos no existía el internet, lo hicieron a mano y lo firmaron entre toditos. En el acta de independencia decía que los criollos no iban a depender más del virrey, que ellos iban a hacer su propio gobierno.
Y desde ese día, todos los 20 de julio, se celebra el Día de la Independencia. ¡Viva la Independencia! ¡Viva Colombia!